Esta sería la clase número 5, o parece que es la sexta, ya me perdí. Creo que es la sexta, donde vamos a concluir con este tema. Y como hemos hablado, este tema da para toda la vida, porque es muy común y corriente que el ego nos acompañe toda la existencia. ¿Para qué sirve? Para que conozcamos estos factores que determinan nuestra vida. Y es súper importante para tener la capacidad de elegir, porque el ego no nos hace elegir. El ego, como hemos visto, son una serie de pensamientos que conforman un programa que ya está diseñado, ya está cristalizado en un personaje, en una personalidad, y que está ese programa corriendo, está activo. Y nosotros estamos procesando la realidad de acuerdo a ese programa. Y ese ego tiene un cuerpo físico, tiene un software, tiene un hardware, tiene programadores, de todo. Ahora, como les digo, eh, cuando nosotros estamos plenamente identificados con el ego en el sentido de creer y concebir de que es la realidad plena y total que nos conforma, vamos a tener siempre una vida en automático y una vida prediseñada, y muchas veces no vamos a poder cambiar las circunstancias, sino que siempre vamos a estar obligados a responder y a reaccionar de acuerdo a este programa. Pero cuando vamos profundizando en estos temas y vamos conociendo el sistema que conforma el ego, vamos a poder reprogramarnos, primero que nada, para ir eligiendo las circunstancias, para ir eligiendo cómo procesar las circunstancias de la vida. Porque si una circunstancia X en un momento nos puede dejar pegados en el dolor por 10 años, este conocimiento interior, este conocimiento espiritual, puede hacer que ese proceso nosotros lo vivamos en 2 años. ¿Por qué? Porque ya estamos conociendo los mecanismos, las reglas, los factores de cómo estamos reaccionando, cómo estamos procesando de una manera predefinida la existencia. Y eso es súper importante porque nosotros venimos a esta existencia a vivir una serie de acontecimientos, como les digo yo, prediseñados. Están escritos en el libro de nuestro destino. Y como dice el Javier Wolkoff, es un juego donde ya esos momentos, como él también dice, son momentos, esas experiencias se van a vivir sí o sí, pero el que despierta ya a estos conocimientos puede pasar, y lo que se dice vivir, o sea, vencer ciertos desafíos, ciertas pruebas de este juego de la vida rápidamente. ¿Ya? Entonces se van pasando los procesos, se van em, asimilando la experiencia de la vida de manera más rápida y más ligera, no de una manera tan catastrófica, tan dramática y en un tiempo muy extendido. Hay un ejemplo que él da, ya que se tocó el tema de esta guía, que yo también lo valoro mucho, encuentro que lo que dice a mí me gusta mucho y aprendo mucho de él, que por ejemplo
una experiencia dolorosa de un ser querido que se va, que fallece, ya esa experiencia a una persona le produce dolor. Todos sentimos dolor cuando un ser querido se pierde o se va, fallece. Y eso nos produce dolor y el dolor es algo natural y es parte de la experiencia de la vida. Pero hay un tiempo para vivir ese dolor. Incluso está medido que cuando se procesa bien de una manera natural y entre comillas sana, pueden ser 6 meses, un año, máximo 2 años, que uno está procesando esa experiencia, está viviendo un duelo, está asimilándola y anda un poco decaído, no anda con la mejor energía, ¿ya? Pero cuando por X razón eh, no tenemos la herramienta suficiente para ir observando y también con la capacidad de elegir y de administrar las emociones, los pensamientos, eso puede durar toda la vida. Hay gente que está en duelo toda la vida y realmente hay un antes y un después de cuando perdieron a ese ser querido. Y de eso ya se trata el no saber jugar este juego de la vida, porque eso es como perder realmente un desafío, una prueba en ese juego, porque es caer y no volverse a levantar, porque estar con las energías deprimidas, eso también va co-creando una realidad y va también atrayendo una sincronía que no son muy afortunadas y el alma se va estancando en todo sentido. ¿Ya? Y si uno tuviera las herramientas para poder conocer cómo funciona nuestro avatar, nuestro personaje, nuestro ego y por qué está ahí en un callejón sin salida y en un círculo vicioso, uno puede ya desidentificarse de ese ego y reprogramarlo en una mejor versión de uno mismo. ¿Por qué? Porque antes de la liberación total, que es cuando uno ya se libera totalmente del personaje, del ego, del avatar, y sale del juego y se vuelve a conectar con su ser espiritual, con su esencia, con el que está detrás de la pantalla, ya esa es la liberación total, pero uno no da salto, primero uno tiene que saber crear un juego más favorable, más armonioso, más saludable, ya porque hay etapas en este proceso de estar totalmente dormido, reactivo y siendo víctima de las circunstancias y una marioneta del personaje a modificar ese personaje y a elegir otras circunstancias, otra manera de pensar, otra manera de sentir, reprogramarse en una mejor versión, como dice Joy Dispensa, deja de ser tú para transformarse en otro tú, en otro yo, donde a voluntad se crea una vida superior. A eso el curso de milagro lo llama el sueño feliz. Primero estamos totalmente dormidos, fascinados en un sueño, despertamos en ese sueño y todos los que han tenido esa experiencia de despertar en el sueño y después empezar a elegir lo que ocurre en el sueño, elige y transforma un sueño feliz, un sueño placentero, un sueño que se puede transformar en abundancia, en más salud, en más energía,
en mejores relaciones, en experiencias de amor recíproco, ¿ya? Y eso es una etapa intermedia, donde uno empieza a transformar este juego, este sueño. Pero el mago, porque eso en el fondo también es magia, como dice Parisi, que se fascina con ese poder creativo de manifestar y se queda ahí, también empieza a perder el real enfoque espiritual, porque el real enfoque espiritual después incluso renunciar al sueño feliz y buscar el despertar total. Y el despertar total es ya salirse del juego, de la vida, salirse de esta experiencia humana y volver a el reino, a reinos espirituales. Y si se vuelve, ya es en otra octava. Se vuelve como un guía, se vuelve como una persona en una misión, con un dharma. No se viene aquí a despertar y a aprender desde lo más básico, sino que ya ese ser ya es un ser ascendido, un ser que ya ha logrado una conexión espiritual, una liberación y ya viene, como digo, con una misión. Entonces, ese es el fin último, despertar de todo sueño, incluso si el sueño se maneja a voluntad. Entonces quedamos ahí, vamos a pasar a la otra lámina, hablando del ego. Aquí dice el núcleo del ego. Ya estamos en la continuidad, todo bien con las personas que han estado viendo las demás clases, porque esta es la sexta y última. Aquí está hablando como de un núcleo del ego, donde el ego se puede decir que está como la manifestación más densa. El núcleo central de toda actividad de la mente consiste en ciertos pensamientos y emociones repetitivos y persistentes. Todos tenemos, obviamente, emociones y pensamientos repetitivos y persistentes. Los problemas de hace 3 días, le aseguro que lo hemos vuelto a reprocesar hoy día. Ciertas obsesiones que se repiten, ciertos patrones, y en pautas de reacción con las que nos identificamos con más fuerza. Esa entidad es el ego mismo. Bueno, aquí está hablando de patrones, de programas, de reacciones, que lo hemos visto ya varias veces. El ego vive de la identificación y de la separación. Eso también lo hemos explicado. El ego se siente absolutamente separado de los demás seres y un ser totalmente individual. En cambio, nuestro ser esencial, lo que realmente somos, cuando lo percibimos, inmediatamente sentimos una conexión con los demás. Incluso si estamos enojados con una persona, si estamos en una situación de injusticia, igual sentimos una compasión, sentimos una empatía y incluso eso es como una especie de compasión por el otro. No es pura rabia, no es pura venganza, no es pura sed de justicia. Existe una conexión cuando no estamos plenamente identificados con el ego, que es pura separación. Quejas y resentimiento. Bueno, esto es una característica del núcleo del ego. El ego funciona así con el resentimiento y la queja. ¿Por qué? Porque defiende su identidad y en el transcurso de la vida, obviamente que ha vivido una serie de circunstancias con otros personajes y eso le han producido una serie de quejas porque considera que todo lo que le ha ocurrido es sumamente injusto y mucho resentimiento de experiencias no procesadas de su vida.
Quejarse es una de las estrategias favoritas del ego para reforzarse. Toda queja es una interpretación que la mente inventa y que tú te crees por completo. El resentimiento es la emoción que acompaña a la queja y al etiquetado mental de la gente y que añade aún más energía al ego. Tendencia a reaccionar en lugar de actuar. Rencores. Bueno, esto también es un sistema común al ego. El ego reacciona, no elige. Si a mí me ofenden, lo primero que es saltar, reaccionar, molestarme y actuar. Siempre estamos reaccionando a todos los estímulos. ¿Por qué? Porque este programa tiene varias teclas. Entonces uno eh, toca una tecla. La tecla de la alabanza, la persona se siente con el pecho inflado. La tecla de la crítica, la persona se enfada o le da miedo o vergüenza. La tecla de la indiferencia también produce reacciones, puras teclas. Es como una maquinita y tenemos ahí puras teclas y depende de que quien llegue de afuera y toque una tecla, nosotros vamos a reaccionar. Eso no tiene nada que ver con lo que dijo Carl Jung de lograr la individuación, donde uno observa toda la experiencia, todos los estímulos externos y uno los procesa de acuerdo a su conciencia, sabiendo de lo que uno es y uno elige cómo reaccionar. Pero para eso hay que estar en modo observador, en modo consciente, no en modo dormido. Quejarse es una manifestación de la tendencia a reaccionar en lugar de actuar. Claro, anoten ahí, como dice Ramón Freire, anoten, porque Ramón Freire a todos los manda a hacer tarea. Es una broma interna que dice que hay dos formas, una reaccionar y una actuar. La actuar es elección, es creación, es creatividad. Reaccionar, no. Reaccionar es de una máquina. Otra de las maneras que tiene el ego para reforzarse, ya, es esa, la tendencia a reaccionar. Hay muchas personas que siempre están esperando a la próxima cosa contra la que reaccionar, por la que sentirse molestos o perturbados. Al reaccionar contra esto o lo otro, afirman y refuerzan su sensación de yo. Tener razón, negar la razón a otro. Bueno, esto es pan de cada día. Todos luchamos por tener la razón. Discutimos, debatimos. Ahora, hay un punto medio. Como yo le digo, siempre hay un punto medio, que es debatir otorgándole a la otra persona que tiene todo el derecho de pensar como quiera y uno expresar lo que piensa con respeto. Eso realmente se llama comunicación y se llama asertividad. Pero aquí estamos hablando que el ego muchas veces se identifica, se enfada y entra en una lucha por quién tiene la razón. Y cuando esas discusiones suben de tono, bueno, a veces terminan en grandes peleas, disputas y rupturas. Quejarse, encontrar defectos y reaccionar en lugar de actuar son cosas que refuerzan la sensación de separación y diferenciación que tiene el ego, de la que depende su supervivencia, pero también refuerza al ego dándole una sensación de superioridad que lo alimenta. Hay una frase célebre del curso de milagros que dice, ¿qué prefieres, tener la razón o vivir en paz?
Y yo muchas veces me he visto en circunstancias que prefiero tener la razón en vez de vivir en paz. Cuando uno lucha por una serie de situaciones que uno siente la sensación de injusticia, que hay algo que se está haciendo mal, anómala, uno lucha, uno entra ahí en un tira y afloja para tener la razón, porque considera que las cosas no se están haciendo como corresponde. Pero muchas veces tenemos que entender que a veces no hay comunicación, no hay conciliación, no hay recepción y que lo mejor que podemos hacer para mantener nuestra paz interna es soltar. Renuncio a querer tener la razón, acepto que otras personas piensan distinto y tienen todo su derecho y no quieren aceptar lo que yo digo, entonces suelto todo y preservo mi estado de paz interna. Para el curso de milagro eso es superior, es una acción superior. El nunca renunciar ni otorgarle el poder a otros que afecte nuestra paz interior, nuestro estado interno de armonía. Porque ahí, claro que sí, lo hemos escuchado muchas veces, le otorgamos el poder a los otros sobre nuestro organismo en general, sobre nuestro estado actual, emocional, mental, incluso hasta de salud. El ego no es personal. Las pautas egoicas concretas de otros ante las que reaccionas con más fuerza y que confundes con su identidad tienden a ser las mismas pautas que hay en ti, pero eres incapaz de detectarlas en ti mismo o te niegas a hacerlo. Todo lo que te molesta en otro, aquello contra lo que más reaccionas, está también en ti, pero no es más que una forma del ego y como tal es completamente impersonal. Bueno, las personas que ya tienen un cierto trabajo en esta área, sí se han dado cuenta que muchas veces nosotros criticamos, nos molestan muchas características de otros personajes y con el tiempo también hemos despertado a la cruda realidad que nosotros también tenemos esas características que nos molestan tanto en los demás. Por eso que el ego no es tan personal, no es tan exclusivo en sus pautas más profundas, sino que todos los egos funcionan igual. Y llevándolo como a ciertos conceptos, todos los egos, todos los personajes son envidiosos, todos los personajes son lujuriosos, todos los personajes sienten pereza, desgano, todos son codiciosos, todos son iracundos, todos son orgullosos. Entonces a nosotros nos molesta muchas veces el orgullo del otro, la codicia del otro, pero observándonos profundamente vamos a encontrar esos factores en nuestro interior. Muchas veces eso nos ocurre con las quejas que tenemos con nuestros padres, los que han tenido una mala relación con el padre, por ejemplo, y siempre uno hace el trabajo de ir a esos recuerdos para también ir reprocesándolos, en el mejor de los casos, y perdonando, de acuerdo al verdadero sentido del perdón, y uno después se da cuenta que uno en su vida muchas veces y en gran medida tiene el mismo programa que el padre y ha actuado muchas veces igual que el padre, del cual uno se sintió víctima muchas veces, y también de la madre. Por eso no somos tan exclusivos.
En esencia, el ego, o sea, el sistema del ego es similar. La guerra es una postura mental. Reforzamos lo que combatimos y aquello a lo que nos oponemos persiste. Esa es una frase célebre de Jung. Todo a lo cual se resiste, persiste. Eso es una paradoja súper interesante. Cuando nosotros luchamos, ya, egoicamente, energéticamente contra algo, estamos reforzando y alimentando ese otro aspecto. Por eso la guerra de los sabios, la guerra interna de los maestros, esa guerra que sale en esta épica de los libros espirituales, como el Bhagavad Gita, hay que saberla entender porque no es la misma guerra del ego. Y las religiones y las culturas muchas veces toman esto de una manera tan errada que crean guerras santas y se basan en estos libros que son verdaderos manifiestos espirituales que tienen que ver con con otro sentido. Miren, veamos esto en la política. Las polaridades, en este caso izquierda-derecha, se resisten y se combaten. Y no se dan cuenta que cuando se combate a una polaridad, la están fortaleciendo. ¿Ya? Por eso se van de un polo al otro polo. De un polo al otro polo. Se fortaleció una, se manifestó en el poder, atacó tanto a la otra, pero después le toca el turno a la otra. Hay una profunda interrelación entre tu estado de conciencia y la realidad externa. Esto también lo hemos visto. Lo externo es reflejo de lo interno. Cuando estás en las garras de una postura mental como de la guerra, tus percepciones se vuelven sumamente selectivas y distorsionadas. En otras palabras, solo verás lo que quieres ver y luego lo malinterpretarás. Reconoce el ego como lo que es. Dejas de confundirlo con la identidad de alguien. Cuando ves el ego como lo que es, resulta mucho más fácil no reaccionar a él. ¿Quieres paz o drama? Querer paz, o sea, quieres paz. No hay nadie que no desee paz, pero hay algo dentro de ti que quiere drama, que quiere conflicto. Quizás no seas capaz de sentirlo en este momento. Quizás tengas que esperar a que una situación o un simple pensamiento provoque una reacción en ti. Alguien que te acusa de esto o de aquello, que no reconoce tus misterios, tus méritos, que invade tu territorio, que critica tu manera de hacer las cosas, que discute de dinero. También está el yo que huye del conflicto. Una cosa es resolver el conflicto, otra reaccionar o huir. Voy a tocar el punto acá porque lo encuentro muy interesante sobre los conflictos. También es algo innato de la existencia el vivir conflictos. Constantemente nos enfrentamos a una serie y variedad de conflictos. ¿Qué hay que hacer con los conflictos? Siempre hay que buscar enfrentarlos. La mejor forma de resolver un conflicto es verlo tal como es, la naturaleza del conflicto, comunicar el conflicto y resolver el conflicto. Cuando uno reacciona o huye o ataca o combate el conflicto, está perdiendo la oportunidad de resolverlo de una manera eficaz y profunda.
Todos los que han tenido pareja o tienen pareja saben de lo que estoy hablando. Siempre se suscitan conflictos. ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se armonizan? Obviamente, conversándolo, analizándolo, viéndolo como lo que es en su naturaleza y resolviéndolo. Cuando una persona se atrinchera en su postura y combate la, la otra cara del conflicto o huye y lo evade, el conflicto permanece y se va fortaleciendo. Más allá del ego, la verdadera identidad. Hay una identidad real y verdadera, un yo interno, también un yo superior, que es lo que realmente somos como seres, y eso está mucho más allá del ego, porque el ego es una identidad artificial e impermanente, que tiene un tiempo y un espacio. No es inmortal, eso se va a disolver. Cuando el ego está en guerra, no es más que una ilusión que lucha por persistir. El ego siempre va a luchar por persistir, por no desintegrarse. Por eso como ego nosotros le tenemos terror a la muerte, porque significa desaparecer. Estamos aquí con un rol, con un personaje, con una entidad, con una personalidad, pero cuando nuestro cuerpo se deteriora y se apaga, ese rol, ese personaje también desaparece del tablero de ajedrez. Y el ego le tiene terror a eso. Ese es el miedo a la muerte. Al principio no es fácil estar ahí como la presencia testigo. La presencia testigo es el estado esencial de nuestro ser interno. Pero en cuanto has tenido ocasión de probarlo, el poder de tu presencia crecerá y el ego aflojará su presa sobre ti. Entonces, aquí está hablando de practicar la autoobservación, practicar la presencia testigo, hacer un stop y observar y entrar en estados de presencia, de observación, de contemplación, no de pensamiento repetitivo, persistente, ni de alimentar emociones constantes. Más está decir que la meditación va logrando también adquiriendo esos estados de presencia testigo. La conciencia es el poder oculto tras el momento presente. Cuando estamos en el aquí y ahora, cuando nos situamos en el momento presente, la conciencia se activa. Aquí hay una lámina que dice juzgar y el testigo. El lugar del testigo dentro de ti es la simple conciencia, la parte de ti que está al tanto de todo. Solo nota, observa, no juzga, solo está presente aquí y ahora. Ram Das. Y para finalizar, todas las estructuras son inestables. Sea cual sea la conducta que el ego manifiesta, la fuerza motivadora oculta es siempre la misma, la necesidad de destacar, de ser especial, de tener el control, la necesidad de poder, de atención, de más y, por supuesto, la necesidad de sentir una sensación de separación, es decir, la necesidad de oposición, de enemigos.
El ego siempre quiere algo de los demás o de las situaciones. La emoción básica que gobierna toda la actividad del ego es el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque el ego surge de la identificación con la forma y en el fondo sabe que ninguna forma es permanente. Eso es lo que estaba yo hablando anteriormente, que obviamente el ego está totalmente identificado con las formas, con el mundo exterior, con el cuerpo de las otras personas, con las cosas que destacan a los otros y que a veces a nosotros nos hacen sentirnos inferiores, o las cosas que a nosotros nos hace sentirnos especiales o superiores, toda esa dinámica del ego, ya el ego presiente, intuye que todo eso es impermanente y por eso vive en el miedo, porque sabe que una cosa tiene un principio y un fin. Todo. En las relaciones tienen un principio y un fin. La salud, en el sentido total de la palabra, tiene un principio y un fin. La vitalidad tiene un principio y un fin. La juventud tiene un principio y un fin. Todo, incluso el mismo, tiene un fin. Los que vieron la película Matrix y siguen las enseñanzas de esa película, recuerdan de que en la pelea final entre el agente Smith y Neo, el agente Neo le da a entender de que el agente Smith, como un mero programa de la Matrix, tenía un fin. Y ahí este programa Smith pierde toda la fuerza y Neo, que representaba al ser algo trascendental, lo vence. Y hay otras claves. Neo, que era el ser, le dijo una vez que él persistía porque lo elegía. Elegía persistir. Entonces, la capacidad de elegir y la voluntad persistente dependen del ser. En cambio, el ego solo es reacción, ya combate y miedo. Una clave acá es que podemos dividir el sistema de pensamiento del ego con el sistema de pensamiento del espíritu, porque el alma es algo intermedio. Espíritu, ego. El espíritu en el sistema de pensamiento del ego está comandado por el miedo y del espíritu el amor. Por eso podemos dividir todo procesamiento en nuestra vida a través del miedo o del amor. Y el alma va a ser quien va a reaccionar, ya sea al miedo o al amor. El alma es un cuerpo sensible o recibe la información que viene del espíritu y procesa eso en amor o lo procesa en miedo. Ahora, yo lo estoy hablando en abstracto, pero llevémoslo a ejemplos concretos. Como dice este personaje que hablamos al principio, Javier Wolkoff, él decía, mucha gente va al trabajo todos los días, pero si analiza profundamente, ¿trabajan con miedo o trabajan por amor? ¿Aman lo que hacen? ¿O van por miedo porque si no van a trabajar van a perder el sustento, el financiamiento para sobrevivir? Porque el miedo tiene que ver mucho con la sobrevivencia. El amor no, tiene que ver con la realización, con la motivación, con el entusiasmo, con los talentos.
Entonces, las relaciones también. Hay muchas relaciones que se mantienen por miedo a la soledad, a no saber qué hacer si uno se queda solo, al miedo al que dirán, a la crítica, o se mantienen por amor. Eso es una reflexión. Ahora, el problema es que entendemos por amor, porque ahí también hay todo un desafío. Estas enseñanzas cuando hablan de amor, hablan de un estado de conciencia que no es el amor que se enseña en la cultura a nivel superficial de la sociedad, sino que es algo que hay que estudiarlo y entenderlo en su mérito, porque es otra concepción, es otro paradigma, el amor que hablan estas enseñanzas espirituales. Lo vamos a dejar hasta aquí porque terminamos este tema del ego, aunque siempre vamos a estar hablando de este factor porque es parte central de las enseñanzas que nosotros estudiamos. Así que están obligados a cada uno a decir algo. Miguel, en una parte cuando hablan este tipo habla, y tú lo mencionaste también, de parte, que hay una parte que se llaman como los programadores del juego, ¿Sí? y que en algún momento él menciona, por ejemplo, como, no sé si a Jesucristo o a otro compadre que viene siendo como uno de los grandes programadores, pero no recuerdo si era él que lo mencionaba. Y también dice que el tiempo que uno vive acá en una vida entera es como bajar a jugar 2 horas de juego, mirado desde el tiempo de arriba. Claro, lo que tú dices es exacto. ¿Cuál sería como la inquietud? La inquietud es que el tipo dice que en la medida, o sea, ¿cuál es la clave para poder? Porque en el fondo dice él que igual la idea, tú te referiste a eso también, la idea es como hacerlo más corto de lo necesario, porque tú, por ejemplo, mencionas que es una pena hacerla durar mucho. ¿Cuáles son las claves como para poder hacerla corta, digamos, en ese sentido, cuando estás pasando por momentos muy complicados? Mira, más que una técnica y todo, es una conciencia, una comprensión de todos los factores que intervienen en esta experiencia, en este juego. Cuando tú ya has observado tu ego, cuando ya lo conoces y también cuando ya lo sabes diferenciar también de tu conciencia, del observador, de tu esencia, eso automáticamente te va a ir procesando las experiencias de dolor de otra manera. Porque las personas que se quedan pegadas en experiencias de dolor realmente no tienen idea de este tipo de conocimiento. El conocimiento en sí ya es un factor súper importante para procesar experiencias de vida. Es como lo que pasaba en la serie Kung Fu. No sé si alguien vio Kung Fu. Sí, sí, Ya, sí. el niño, el joven en el templo recibía una serie de conocimientos del maestro, mucha enseñanza, pero él no las había puesto en práctica. Y cuando él, ya joven, sale a buscar a su hermano y sale al mundo, y empieza a enfrentar una serie de desafíos y de conflictos, ahí es la oportunidad de cómo él iba a procesar esa experiencia. Y hay muchos capítulos que él se enfrenta a enemigos, una vez se enamoró de una niña y, y también experiencias de dolor, de desapego, y ahí les acordaba del conocimiento, de las enseñanzas. Y eso ya
era una luz, un enfoque, una perspectiva para saber qué hacer. Entonces, si nosotros tenemos una experiencia muy dolorosa en este momento, inmediatamente vamos a apelar a todo lo que conocemos, lo que hemos aprendido y empezar a procesarlo. Una de las claves prácticas que yo podría decir es que no significa negar las emociones, no significa negar las experiencias, negar la realidad, no, sino que aceptarlas, ser honesto y expresarlas en su magnitud. Si algo te duele mucho, tienes que patalear, llorar, aceptarlo, expresarlo, ¿ya? Y eso mismo te va a hacer vivir ese proceso rápido, porque tú lo vas a vivir en su real dimensión. En cambio, hay gente que se resiste, ya se resiste, o sea, no acepta la realidad y eso mismo hace que eso quede enquistado, que eso quede bloqueado. Esas emociones quedan bloqueadas, quedan en el organismo y después aparece una patología, aparece un síntoma, porque una de las formas también de que las personas se enferman profundamente es porque no expresan ya sus emociones, no expresan lo que están viviendo de una manera libre y totalmente desenvuelta. El camino realmente de la espiritualidad es la honestidad. Porque si nosotros queremos ser santos, queremos ser siempre positivos, perfectos, felices, vibrar alto, un ser de luz al lugar que llega, estamos perdidos. Porque eso nos va a formar una máscara espiritual falsa. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una experiencia que sentimos una serie de emociones y a veces estamos tristes, a veces estamos enojados, a veces estamos resentidos. Entonces hay que ser honesto, ser honesto. ¿Cuál es la diferencia? No identificarse con eso, eso no es todo, es una emoción y yo la puedo expresar. Me siento así, no soy eso. Cuando uno está plenamente tomado por el ego, uno es como que uno fuera totalmente eso, no es que se siente. Claro, Entonces, cuando, por ejemplo, cuando uno tiene un conflicto fuerte con una pareja, cuando está dormido, totalmente identificado con el ego, uno puede decir, ya, voy a expresar, voy a ser honesto. Y voy y le digo, tú eres un tal por cual, tú eres aquí, tú me haces sufrir, tú me humillas, tú me ignoras. Eso no es expresar la emoción de una manera honesta y real y concreta, hasta inteligente y consciente. No, la forma es, mira, ocurre que todas estas situaciones me hacen sentirme así. Yo sé que es problema mío, yo sé que yo me siento así, pero te lo estoy expresando. Me siento humillado, me siento menospreciado, yo sé que es mi trabajo, pero el otro se hace consciente de que hay una serie de acciones y de cómo él se desenvuelve que le producen al otro eso. Y eso da como pie una posible armonización, una posible forma de que la cosa no sea tan trágica. Entonces decir me siento así es muy distinto a creer que uno es así. Ya cuando uno ya tiene un trabajo totalmente muy desarrollado, ya uno ni siquiera a lo mejor siente una emoción, ya no siente tanto esas emociones, ya son cada vez menos, y a veces ni reacciona ni nada, y cada vez ese tipo de emociones más complejas ya
casi no existen, pero eso ya con un trabajo bien desarrollado, que no es negación, no es bypassar, no es huir del conflicto, no es evadirse, porque también no hay que confundir el trabajo espiritual con ser una persona que se evade de todo y se evade hasta de sus emociones. Perfecto. Oye, de los programadores, sí. Cuando él hablaba de los programadores, bueno, en este juego, en este tablero, en este anfiteatro, hay muchos seres que tienen distintas funciones. Nosotros somos avatares, ya personajes en el juego. Hay otros que son los, ¿cómo se les llama? Los NTP. había como unos distractores también. Hay unos que en los juegos de video hay unos que no son los jugadores, sino que son gente que, Claro, por ejemplo, que son los que andan caminando, los policías, los recepcionistas de un hotel, claro. NPC, son los NPC. Sí, creo que sí. Ya, en el juego de la vida hay millones de NPC. Los NPC son personas que todavía no entienden nada de este juego de la vida y tienen una vida automática. También le llaman a algunos seres sin alma, portales orgánicos, ya que son como especies de robot, que puede ser un vecino, puede ser la dueña de un Sí, almacén, puede ser un policía, en el sentido que no tienen autoconciencia, sino que viven en automático. Está lleno y lo importante es que no estamos despreciándolo. Muchas veces, quizás nosotros en muchas vidas o en esta, fuimos sí, NPC hasta que en un momento dado empezamos a reflexionar y a entender el sentido de la vida y ahí nos volvemos un jugador, porque el jugador ya sabe un poco las reglas y sabe lo que tiene que hacer, que hay pruebas, que hay desafíos y que cuáles son las motivaciones y cuál es el sentido del juego. Ya, que ya eso están en otra categoría. Y los programadores son los que programan el juego mismo. Y ahí hay de un lado y de otro lado. Están unos que te ponen las pruebas, te ponen obstáculos, hacen todo lo posible para que las personas no despierten, que sigan dormidos, sigan identificados con el personaje, con el avatar. Ahí podemos poner los arcontes, pucha, otros pueden ser demonios, los controladores de los sistemas, los que rigen todo tipo de desinformación. Ya ahí están uno que tienen esa misión, esa función. Y hay otros que dan enseñanza, guían y buscan el despertar ya de todos los que están en ese anfiteatro y que van guiando. Entonces, esos son los programadores en ese sentido. claro. Luzgarda, ¿te que todo bien? Sí, pero tengo, a ver, mientras estaba planteando todo esto, yo pensaba, ¿por qué dicen, porque no solamente lo dices tú, lo dijiste tú, he escuchado mucho que dicen hay que salirse del juego. ¿Y por qué no aprender a jugar mejor? ¿Por qué dicen Mm, aprender? Hay que salirse del juego, si no se puede salir del juego, po. Tenés que no, aprender a jugar, ¿no? yo nunca he dicho que hay que salirse del juego. Si revisas, dice, se salen del juego. Es A lo que, mejor quiere decir otra cosa, ya, son etapas, son etapas. Tú cuando pero yo ya, cuando tú jugaste y ya ganaste todo, ya el juego no tiene sentido. Es como cuando estás en la universidad y ya saliste con un 7. Te no, pero dijeron, en este caso el juego de la vida no creo que estemos allá saliéndonos del juego todavía. Estoy hablando de claro, la realidad. por eso que yo dije que son etapas. La última etapa es la liberación total y tú ya el juego no es ningún aprendizaje, ya eres un ser ascendido.
ya te fuiste del juego porque ya no tiene ni un sentido el juego. Perfecto. Pero Ahora cuando se entras aprende, en otro juego, claro, no pero en este juego material, no en esta 3D, no, está ahí después en otro juego, en la quinta claro, dimensión, jugando otra cosa. pero antes, mucho antes, digo yo, si la persona despierta, se da cuenta, porque despertar no significa que saliste eyectado y te fuiste a otro lado. Tienes que aprendiste a jugar, o sea, juegas conscientemente. Y lo otro, que es algo que yo siempre me pregunto y lo analizo, cuando hablan de esto de las máscaras y que el Joy se saca las máscaras y saca hoy otra máscara y que disolver las máscaras. ¿A quién encuentras al final? Yo, personalmente, creo que te encontráis con tu alma. Con tu ser. Debajo de toda esa sal, esas máscaras, que Claro. y te vuelves a poner otra máscara porque un día estáis súper zen y al otro día estás lo más engreído, pero de nuevo retomas el tema y te haces consciente de lo que haces, de lo que dices, cómo miras, en fin. Y al sacarte ya esas máscaras, el que va apareciendo, la que va apareciendo es el alma. Eso es lo que yo pienso y siento. Y, y por instante he experimentado que el que aflora, la que aflora es el alma, la Claro, que se despeja de sacar de tantas máscaras. Pero tú hablabas y decía, el alma es algo intermedio. Entonces ahí ya me quedé perdida. ocurre que cuando el alma está reflejando al espíritu, tú miras al alma y vas a ver el espíritu. El alma es como un diamante y el alma refleja el sol o está ennegrecido y no refleja ningún sol. Cuando esa alma está llena de máscara y totalmente imbuida en el ego, es como un diamante sucio. Pero si ese diamante tú lo limpias, esa alma va a ser pura luz porque va a reflejar el espíritu. Por Ya, eso, entonces cuando dices aflora el verdadero ser, aflora el alma. Eso es que le ponen tantos nombres. De pronto dice, hay que matar el ego. Otros dicen sacar las máscaras, tratar de sacar el máximo de máscaras. Y para que aflore ¿aflore qué? Uno dice una cosa, otro. Yo pienso que es el alma. Eso es lo que te pregunto. pero el alma pura. Claro, Ujú. cuando tú empiezas a hacer este trabajo, tú vas reconociendo un alma pura, la pureza del alma. ¿Por qué? Porque digamos que todas las personas tienen alma, pero unas almas son instrumento de otras conciencias, de otras entidades, entonces esas almas están siendo manipuladas. Entonces ahí no está el alma pura. Cuando tú te desprogramas de todo eso, el alma responde a un solo dueño que es tu espíritu. Entonces tú en el alma vas a reconocer tu espíritu. Un diamante que va a reflejar luz, no un diamante sucio que no va a reflejar luz, va a haber oscuridad. Esa es la diferencia entre alma y espíritu. ¿Ya? Porque el espíritu está más arriba que el alma, ¿cierto? Claro, Entre comillas, claro. mira, se dice tanto que ni siquiera el espíritu se puede ver porque es el origen y el universo y todas las dimensiones, incluso el amor, viene del origen. Entonces, ¿qué hay en el origen? Nadie lo puede describir, nadie sabe. Es como un agujero negro. No es que el universo llega un momento que desaparece y se mete en un agujero negro y, y se mete en la nada. Ya ahí podemos decir que es la máxima expresión del espíritu. ¿Ya? Entonces, Ok, ok. pero el espíritu, como es lo más puro, lo más esencial, la información total y donde reúne todo. Pucha, un alma que empieza a recibir información del espíritu, ahí están los maestros, ahí están los grandes iluminados que son almas que están en contacto cada vez más con su espíritu. Esa es la diferencia. Ahora,
Yo diría que no se compliquen tanto si al final, si ustedes consideran que su ser esencial se llama alma, se llama ser, yo superior, yo interno, espíritu, eh, miren, si entienden y saben a qué se están refiriendo, no importan tanto los conceptos. Pero yo Importa, creo que es elemental saber qué es lo que estamos, más que estar aprendiendo, estamos experimentando, porque yo no lo veo así como a un estudio, aprendo aquí un poco, claro, allá, mira, lo veo como una experiencia de claro, vida que yo creo que empecé a recorrer desde que, no sé, desde que empecé a tener uso de razón, 4 o 5 años. mira, mira, por ejemplo, cuando hablamos de cuerpo astral, de cuerpo mental, estamos hablando del alma, pero estamos hablando de cuerpos, de medios, de algo intermedio. Estamos hablando de un cuerpo búdico, estamos hablando de un cuerpo de conciencia. Esos son cuerpos del alma, porque no son como el cuerpo físico que es un mero traje, un traje de buzo para bucear. No, esos son ya cuerpos del alma. Pero el espíritu está para que se grafíe, porque ni siquiera está arriba. Eso del arriba y abajo también es una manera de entender las cosas ya bien obsoleta. Pero para poderlo entender, el espíritu está arriba, arriba, y se le llama el innombrable, el inconocible, de donde viene todo el origen. Ya, pero los cuerpos vienen después. Ya, todos esos cuerpos son alma. Por eso se dice que el cuerpo físico no es alma, porque el cuerpo físico es meramente un traje. Ahora, ese traje en esta experiencia hay que mantenerlo bien y lo que más dure de la mejor forma. No significa deteriorarlo y despreciarlo, no. Pero bueno, amigos, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias Gracias a ti. y que Buenas noches. estemos todos bien. Igual. Gracias, Miguel. Chao. Chao, chao. Chao, Que estén Fabi. bien. Nunca supe quién era Fabi. Ah, la Fabiola, puede ser. Chao.